Bueno, continuando con el programa oficial del curso, vamos con el material que corresponde al capítulo 5, Estática de los cuerpos rígidos, específicamente los apartados del 5.1 al 5.4. En el apartado 5.1, el título es Equilibrio de los cuerpos rígidos. Si las fuerzas externas forman un sistema fuerza par donde ambas son iguales a cero, se dice que el cuerpo rígido está en equilibrio. En este curso, principalmente nos enfocamos en cuerpos, elementos, estructuras que estén en equilibrio. Eso significa que tanto las fuerzas como los momentos que actúan sobre el cuerpo están en equilibrio. ¿Y cómo corroboramos eso? Bueno, utilizando ecuaciones. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z tiene que ser igual a cero. Y los momentos también. Entonces, tenemos seis ecuaciones. Cuando estamos hablando en tres dimensiones, vamos a tener estas seis ecuaciones. Si todo está en equilibrio, lo que tenemos como resultado es que no va a haber ni traslación ni rotación. ¿Ok? Ahora, nos vamos a enfocar en dos dimensiones donde solamente vamos a tener tres ecuaciones, que sería sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de momentos en Z igual a cero. Entonces, vamos a estar trabajando en dos dimensiones donde esas serían las tres ecuaciones que vamos a tener disponibles para solucionar diferentes sistemas. Ok, bueno, entonces, ¿cómo solucionamos los problemas de este tipo? El cálculo de reacciones y cálculo de esas interacciones que se dan entre las fuerzas externas, las fuerzas internas o las reacciones que se generan en los apoyos debido a esas fuerzas externas. Bueno, es a través primero de una simplificación de la situación, que es lo que llamamos un diagrama de cuerpo libre. En este caso, en el apartado 5.2, nos vamos a referir a eso, sistema real y esquema de cálculo. Entonces, para el análisis de problemas es muy adecuado y conveniente utilizar un diagrama de cuerpo libre, en el que se consideran todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido que se encuentra en equilibrio, lo que incluye también el peso y las reacciones de los apoyos. Eso en los casos en que vamos a considerar el peso. Generalmente se desprecia, no se pone dentro del sistema por temas de simplificación, porque el peso en realidad no es una carga puntual, es una carga distribuida y tendríamos que ubicarlo en el centroide de, o el centro de gravedad, depende de cómo estemos analizando el sistema, de todo el conjunto. Entonces a veces estaríamos alterando el esquema real porque si es una carga distribuida no la podemos simplificar una puntual solamente para el cálculo de reacciones, pero no como un comportamiento típico real que estemos representando. Entonces generalmente se desprecia para enfocarnos en las cargas externas o las cargas aplicadas sobre el sistema para que sea más fácil de analizar el concepto. Ok, solamente se toman en cuenta fuerzas externas y no las fuerzas internas. A excepción de cuando veamos armaduras, que en ese caso sí vamos a ver qué pasa en las fuerzas internas. Las armaduras son estructuras que tienen muchos elementos y todos esos elementos están unidos por articulaciones. Entonces, ahí vamos, o sea, nos va a interesar mucho el análisis de las fuerzas internas, que son cargas axiales que se dan en los elementos que van a estar en tensión y compresión. Cuando estemos en esa parte, ahí vamos a analizar esa parte de fuerzas internas. Pero acá nos vamos a enfocar en la interacción que hay de las cargas externas aplicadas sobre el sistema y cómo eso genera reacciones en los puntos de apoyo que tiene el sistema en donde esté sustentado, sea en el suelo, sea en una pared o esté guindado. O sea, los apoyos pueden ser de diferentes tipos y ya los vamos a analizar. Es importante también indicar las dimensiones de los elementos, las cotas generales, o sea, las medidas, los puntos de aplicación y dirección de las fuerzas y los momentos aplicados. Toda esa información es importante porque dependiendo de la dirección, pues así se va a generar el efecto sobre el cuerpo, sobre el sistema. Necesitamos tener claridad de las distancias, o sea, las cotas, porque eso nos va a servir de brazo de palanca para las fuerzas. Y la ubicación también de ciertas partes o la ubicación de los puntos de aplicación, de la línea de acción de la fuerza, todo eso nos va a dar información para poder hacer esa interacción entre los diferentes vectores, ya sean fuerzas o momentos.
Ok, en el apartado 5.3 nos vamos a enfocar a los tipos de fuerzas. Ok, y aquí nos referimos principalmente a las fuerzas que se generan como reacciones en los apoyos de los sistemas. Entonces, vamos a ver varios tipos de apoyo, aunque nos interesa principalmente tres, que son los más típicos o los más comunes que nos vamos a encontrar en las estructuras. Pero vamos a ir analizando uno por uno. Ok, en el primer caso tenemos rodillos o patines. ¿Qué es eso? Es muy fácil de visualizar. Es un apoyo que va a tener libre movimiento en la dirección horizontal y va a poder rotar. ¿Por qué? Porque tenemos aquí, como decir, un eje tipo bisagra, o sea, él puede rotar y puede moverse de manera horizontal. Lo que no puede es moverse de manera vertical. ¿Por qué? Porque está el suelo, o en este caso que vemos que hay como un riel, tampoco se puede mover. O sea, la idea de un patín es que tenga solamente libertad de movimiento horizontal, ¿ok? Y también que pueda girar el elemento, o sea, que pueda rotar. Lo que no va a poder es moverse de manera vertical. Eso significa que tiene una restricción vertical y por eso nos genera una incógnita. Cuando tenemos un apoyo tipo patín, lo que vamos a tener es una incógnita porque cada restricción genera una incógnita. Donde hay restricciones, eso es una reacción. Ahí se va a generar la reacción, es una restricción y nos genera una incógnita. Entonces ya sabemos que los patines nos generan una restricción o una reacción. Cuando tenemos un cable corto o un eslabón corto, que de hecho esto es muy similar a lo que nos vamos a encontrar en esas armaduras que les dije que hay varios elementos unidos por articulaciones. Aquí definitivamente tenemos claro que la fuerza de reacción en el apoyo, que vendría a ser o este eslabón o esta cuerda, va a ser a lo largo de ese elemento. En un eslabón, pues podría ser tensión o compresión. En una cuerda solamente puede ser tensión. Obviamente, las cuerdas o los cables no trabajan en compresión porque se van a arrugar. Pero en todo caso, sí tenemos la línea de acción y es bien conocida porque sería a través de ese elemento de apoyo. Entonces va a ser una única reacción a lo largo de, de cómo está alineado el elemento. ¿Ok? Entonces ahí tenemos igual una incógnita que sería una reacción. Esto va a ser sumamente útil cuando analicemos armaduras. Ahí sí todo se va a manejar así. Pero tal vez no es tan común que analicemos problemas de ese tipo. El primero, el primer apoyo que tenemos arriba, sí, el patín sí es muy importante. Bueno, aquí hay otro tipo de conexión que también es un poco eh, extraño que lo veamos en algunos problemas porque es como muy específico, pero igual, si ustedes ven, esto es como un riel y esto es como un patín moviéndose ahí. Entonces, al igual que el patín, tenemos una reacción que es perpendicular a la superficie y es lo mismo que estamos viendo acá. Entonces, este es un tipo de patín, digamos, que está direccionado a través de un collarín o una ranura que le da dirección, pero sabemos que la reacción va a ser perpendicular a la superficie y también nos va a generar una única reacción. ¿Por qué? Porque puede rotar, porque se puede mover a lo largo de ese collarín o de esa ranura, pero lo que no puede es moverse de manera perpendicular. Entonces igual nos genera una reacción, una restricción, una incógnita. Entonces, bueno, vean que todas estas nos generan una sola incógnita. Ahora nos vamos a encontrar un tipo de apoyo que nos va a generar dos incógnitas. ¿Por qué? Porque ahora sí, es una articulación. ¿Qué significa eso? Vean que aquí ya ahora sí, la rotación no tiene ningún problema, pero ahora sí no se puede mover ni horizontalmente ni tampoco verticalmente. Entonces tenemos dos restricciones, en el sentido vertical y en el sentido horizontal, que evidentemente, como ya sabemos del inicio del curso, eso nos va a generar una resultante. Se comportan como componentes. Entonces, en este caso tenemos dos restricciones, dos reacciones o dos incógnitas. Recuerden que como vamos a trabajar en dos dimensiones, vamos a tener tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Realmente es momentos en Z, pero como es una sola ecuación de momentos, se deja nada más como sumatoria de momentos. Pero bueno, tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, solo vamos a poder resolver tres incógnitas.
o combinaciones de apoyos que nos generen como máximo tres incógnitas. Entonces tengamos eso presente porque ahorita vamos a ver cómo se genera la combinación de los apoyos. Y el último apoyo es un empotramiento o apoyo fijo. O sea, eso está empotrado ahí y eso no puede ni girar, no puede moverse horizontalmente y tampoco verticalmente. Todo está restringido. Es lo que se conoce como apoyo fijo o empotramiento. Por ejemplo, una columna, un edificio en el suelo o un poste de estos del alumbrado público está totalmente restringido. No puede moverse para ningún lado, ni puede girar, ni puede rotar. Entonces, eso es un apoyo completamente fijo que nos genera tres restricciones. ¿Por qué? Porque obviamente ya no se va a poder mover ni horizontal, ni vertical, ni puede girar. Entonces vamos a tener tres incógnitas, tres reacciones o tres restricciones. Entonces, si sabemos de la teoría que solamente contamos con tres ecuaciones, entonces los elementos que podemos analizar serían solamente un apoyo fijo. Entonces, no sé, puede ser una viga que esté empotrada en la pared, ya ahí no puede tener más apoyos. O si tenemos una viga que tenga una articulación en un lado y un patín en el otro. Porque ya aquí tendríamos dos restricciones, y aquí una, tenemos tres. En este, solo en ese apoyo de empotramiento, tenemos tres. Eso significa que esas son las únicas combinaciones que podemos tener. Un empotramiento que esté aislado o una combinación de un patín y una articulación. Ok, entonces ya teniendo claro los apoyos y las combinaciones que podemos atender, porque solamente tenemos tres ecuaciones cuando vamos a trabajar en dos dimensiones, entonces ya sabemos que esas combinaciones son las posibles que tenemos. Ahora, en el apartado 5.4 dice cálculo de reacciones. Entonces, esos apoyos son los que están sosteniendo los sistemas, sean vigas, marcos, armaduras o lo que sea. Y debido a las cargas externas, todas esas fuerzas se van a transmitir hasta esos apoyos y nos van a generar reacciones. Ya dijimos, una reacción en un patín, dos reacciones en una articulación o tres reacciones en un empotramiento. Y tenemos estas tres ecuaciones, que como les adelanté, contamos con estas tres ecuaciones para resolver el sistema y saber cómo se transmiten esas fuerzas hasta esos apoyos. Ok, entonces, pero también hay casos especiales que ya los vamos a ver. Caso uno, reacciones estáticamente determinadas. O sea, este es el caso, como dice el título, que nos compete a nosotros. Cuando se habla de estáticamente determinadas es que las podemos resolver a través de la estática, que tenemos tres ecuaciones. Y están todas determinadas. Entonces, es cualquier estructura, que de hecho eso que vemos ahí en pantalla es una armadura, que tiene cargas aplicadas. Inclusive cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre podemos incluir hasta el peso. Y tenemos aquí del lado izquierdo en el punto A, tenemos una articulación. Y en el punto B tenemos un patín. Por lo tanto, aquí tenemos dos reacciones y aquí una. Y esa estructura o como sistema completo está perfectamente restringido, no se va a mover, no va a girar, no se va a mover en ningún sentido por la combinación de ambos apoyos, de un patín y una articulación. Tenemos tres incógnitas, tenemos tres ecuaciones. Este es el típico problema que vamos a enfrentar. Este o una viga que esté empotrada, que dijimos que también un empotramiento o un apoyo fijo también tendríamos tres. Pero digamos, por este tipo de estructura que tiene dos apoyos, entonces uno va a tener que hacer una articulación y el otro un patín. Entonces, este problema es el típico que vamos a enfrentar y que está todo correcto. El problema es que a veces podemos decir que como tenemos tres ecuaciones, podemos usar tres apoyos o tres incógnitas o tres restricciones que también nos garantice esa estabilidad o esa estática, ¿verdad? Y no es cierto. Vamos a ver aquí los otros casos, que son casos ya, casos especiales, pero que tenemos que tener cuidado que tienen algún problema. Caso 2, reacciones estáticamente indeterminadas. Bueno, aquí tenemos dos articulaciones. Eso nos genera cuatro incógnitas, o cuatro restricciones o cuatro reacciones. ¿Qué es el problema ahí? Que solo tenemos tres ecuaciones. Entonces, como dice ahí, tenemos más restricciones de las necesarias para impedir el movimiento. O sea, no eran necesarias. Y el problema es que tenemos más incógnitas que ecuaciones independientes.
Entonces ahí vamos a tener un problema de que no vamos a poder resolver el sistema. Un caso 3, restricciones parciales. Aquí más bien tenemos menos restricciones de las necesarias para garantizar em, la estática, digamos, que el sistema no se mueva, o sea, impedir el movimiento. Aquí tenemos menos incógnitas que ecuaciones. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos patines. O sea, eso, ya con las fuerzas que se aplicaron ahí, las componentes horizontales van a hacer que eso se mueva. Tenemos menos incógnitas que ecuaciones, por lo que una de estas va a ser redundante. Y lo peor o lo más delicado es que no estamos restringiendo em, el, el movimiento. O sea, se vuelve un mecanismo y eso no es la idea de una estructura de este tipo, o sea, no se puede mover. Entonces podemos decir, no, es que ocupamos tres restricciones para garantizar que no se mueva. Tampoco, porque podría darse el caso de restricciones inapropiadas. Entonces ven aquí, tenemos tres apoyos tipo patín. Tenemos tres restricciones, pero igual no hay una restricción horizontal y eso se va a mover. Entonces, a pesar de que tenemos tres restricciones y tenemos tres ecuaciones, aquí no estamos garantizando eh, que que el sistema no se mueva. Como dice, a pesar de que la cantidad de ecuaciones incógnitas sea igual, esto no asegura que el movimiento del cuerpo esté totalmente restringido. Y una de las ecuaciones no va a poder satisfacerse. Entonces aquí ya tenemos un problema a la hora de generar el sistema de ecuaciones. Entonces, tengamos claro que el único sistema que vamos a poder atender es este, el caso uno, donde tenemos una combinación de un patín y una articulación. O también podemos tener el caso, como les dije, de una viga que esté, digamos, como en voladizo. Entonces ahí tiene el empotramiento aquí, en esta zona, y entonces ahí tenemos las tres restricciones y también ese lo podemos atender, porque también son tres reacciones, tres incógnitas y tenemos tres ecuaciones. Ok. Ahora, otros casos especiales. Bueno, podemos decir que a partir de esos cuatro casos analizados, podemos concluir que para que un cuerpo bidimensional, recuerden que estamos trabajando en dos dimensiones, se encuentre totalmente restringido y que las reacciones establecidas sean estáticamente determinadas, debe existir solamente tres incógnitas. Y además no pueden ser ni concurrentes ni paralelas. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos analizando un objeto o un cuerpo que está sujeto a dos fuerzas? Ok, la única manera para que ese cuerpo esté en equilibrio es que las fuerzas que estén aplicadas sobre ese cuerpo sean de la misma magnitud, de la misma línea de acción y sentido contrario. Ok, en este caso, esa F1 y esa F2 tienen que ser de igual magnitud, misma línea de acción, o sea, tienen que estar alineadas, como se ve la línea punteada ahí, y sentido contrario. Es la única manera que eso esté en equilibrio. Si las direcciones no están con esas características, el objeto se va a mover. ¿Ok? Veanlo tan sencillo. Si aquí yo pongo una componente para acá, otra para acá, y sus componentes acá, bueno, esta puede que por casualidad contrarreste a esta, pero estas dos encerradas en color azul, van en la misma dirección, entonces este objeto se va a mover para allá. ¿Ok? Entonces la única manera que eso esté en equilibrio es esa condición que acabamos de decir. Ahora, ¿qué pasa en un objeto sometido a tres fuerzas? Porque aquí con dos fuerzas podemos ver que, que se puede aplicar el tema de esa transmisibilidad, de esa linealidad, de buscar la misma línea de acción. Se ve como hasta cierta simetría en ese sentido, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos tres fuerzas? Ya ahí puede haber combinaciones infinitas. Entonces, cuando tenemos un cuerpo sujeto a tres fuerzas, en este caso, la única manera de que se genere un equilibrio es si las líneas de acción son concurrentes o paralelas. Es la única manera. O sea, que todas lleguen al mismo punto, eso serían concurrentes para que todas las componentes, sería como equilibrio en una partícula, que lo vimos al inicio del curso, donde todas las componentes se neutralicen entre ellas.
O la otra es que sean paralelas, para que todas trabajen en el mismo eje y se puedan neutralizar. En el momento que ya trabajan en diferentes ejes, entonces ya se perdió el equilibrio. Entonces, para un cuerpo sujeto a tres fuerzas, la única manera que el equilibrio se dé es si las tres fuerzas tienen líneas de acción concurrentes o paralelas.